Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo. Damos un saludo especial a todos aquí los que están acá y los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas y por su fidelidad a este ministerio, pero principalmente hacia Dios. Así que les invitamos a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo 20, versículo 16. Dice así la palabra de Dios, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén y amén. Vamos ahora, Padre bendito, damos gracias por tu palabra. Gracias por guiarnos a través de tu Santo Espíritu, que sea Él el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos dé la correcta interpretación, para que vamos a entender y aplicar correctamente esta porción bíblica, esto que nos quieres hablar hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es falso testimonio. Todos nosotros, los seres humanos, lo que vemos y lo que oímos, pues tendemos a interpretarlo, pero a nuestro parecer. Y cuando lo interpretamos a nuestro parecer, pues se corre un gran riesgo. El gran riesgo es de que interpretemos mal y terminemos calumniando, difamando o dando falso testimonio de alguien, de lo que vimos en esa persona o lo que oímos en esa otra persona, ¿cierto? Por esto Dios nos advierte aquí en este mandamiento de Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Una de las cosas que debemos cuidar es eso, de estar hablando precipitadamente, de tener cuidado de lo que estamos hablando de los demás. No debemos primero estar hablando mal de nadie, pero si tú estás hablando de alguien, tienes que estar con la certeza que de lo que estás hablando es la verdad. Totalmente la verdad, no un falso testimonio. Amén. Y pues debido a nuestra naturaleza pecaminosa, debido a que somos seres humanos, no somos como Dios, que es perfecto, que no se equivoca nunca, nosotros tenemos que cuidarnos muchísimo para no interpretar mal lo que vemos y oímos en los demás. Amén. Es indispensable nosotros buscar a Dios para que así no nos pase, para que evitemos el estar dando falso testimonio de los demás o que den falso testimonio de nosotros, ¿cierto? Nosotros todo lo que hacemos también, los demás lo van a ver, lo que hablamos o hacemos, los demás lo van a ver y lo van a oír. Y siempre van a haber personas que están de acuerdo o que no están de acuerdo. Que le parece bien lo que hacemos o que no le parece bien lo que hacemos. Que le parece bien lo que dijimos o le parece bien lo que no di o que no le parece bien lo que dijimos. Amén. Así que hagamos lo que hagamos, siempre habrán críticas. Siempre. De los demás. Pero la cuestión es que no todos van a pedirle a Dios que los guíe para dar un testimonio correcto, sino que por la tendencia de nuestra naturaleza humana es juzgar o interpretar a nuestro parecer, a nuestra manera. Y por eso terminamos haciendo cosas indebidas, hablando cosas terribles de otros sin saber bien a certeza. Entonces hay personas que le cuentan algo al otro y el otro va y dice a los demás también, mira, a mí me contaron, si sabían lo que pasó con tal persona, que lo vieron con otra. Y usted como su fulanito de tal me contó. Pues eso dijo él, yo no sé. Ni siquiera sabe si es verdad o no, solo que alguien le contó. ¿Y eso que el que le contó tiene pruebas? ¿Hay pruebas de eso? ¿Tiene pruebas o no tiene pruebas? En un juzgado,
Cuando se acusa a alguien, se tiene que tener pruebas para demostrar que lo que se está acusando a esa persona es así. Y esa persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero hay veces que pasa es al revés. Esa persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. No, es al revés. Se juzga de una manera, usted es culpable, usted hasta que demuestre usted que es verdad. Yo no sé, la vez pasada yo vi una persona que estaba cerca de tal objeto y ese objeto se perdió. Y yo vi a tal ahí cerca. Yo fijo que ese fue el que lo cogió. ¿Cierto? Eso yo estoy segurísimo que eso fue tal persona. ¿Usted lo vio? No, pero era el que estaba ahí cerquita. ¿Quién más pudo ser? Tuvo que haber sido esa persona. Yo no vi nadie más cerca de ahí. Eso es fijo, seguro. Que eso que estaba ahí, ese objeto, un objeto pequeño ahí, se perdió, entonces se fue esa persona la que lo cogió. Y empecé a decirle ladrón. Y a decir, ese es el colmo. Yo pensé que esa persona era más correcta. Y no es capaz de ir a decirle, disculpe, usted tomó esto. Sino que se empieza a decirle a los demás, mire, esta persona se robó. Y eso se empieza a esparcir, ¿no? Ese falso testimonio, que lo que está haciendo es difamando y calumniando a la persona, porque no tiene la certeza total de que sí es así. Solo un presentimiento, un pálpito. Es que yo creo, a mi parecer, ¿sí? Que es así. Hasta que después descubre que eso que estaba ahí se cayó, se metió por un lado de la pared que no se veía. Y entonces, cuando lo encontró a los días, ¡ay! Miren lo que se perdió. Y yo echándole la culpa a fulanito. ¿Qué hicimos? Falso testimonio. ¿Qué hizo esa persona? Hizo falso testimonio. Y después con una sonrisa, no es que me equivoqué. Sí, se equivocó. Pero ese falso testimonio puede dañar mucho a otra persona. ¿O no? Destruirle la honra a otra persona. Por eso es un delito. Es un delito ante el gobierno una persona que calumnia, difama a alguien. Pero ante Dios es un pecado. Amén. El cual Dios dice, ten cuidado con lo que hablas de los demás. O no hables de más bien. ¿Cierto? Porque puedes llegar a equivocarte mucho. Es más, eso puede suceder o suele suceder sobre todo en los hogares. Las malas interpretaciones de las acciones de otro, del hermano con la hermana, del hermano entre hermanos, o de los padres con los hijos, o de los hijos con los padres, o de la pareja, entre esposos. Consejerías que hemos tenido por 26 años acá, casi 26 años. Y eso es que mi esposo, que y usted ya le descubrió que sí tiene otra. No, pero es lo más seguro. Pero no se ponga a decir eso si no tiene pruebas. Amén. Y habla, pero re mal del esposo, de actitudes que tiene, de cosas que hace y que dice. ¿Qué está haciendo? Dando un testimonio de su propio esposo. Pero que no está dando un buen testimonio. Está dando, no, pues la verdad, la realidad, yo estoy diciendo la verdad, pero puede que sea una interpretación incorrecta de lo que está viendo en su esposa o en su esposo. Hay veces que a veces a mí me ha pasado que yo creo que mi esposa está brava conmigo y no, o ella cree que yo estoy brava con ella y no. ¿Tú estás bravo conmigo? No. Ay, seguro no. ¿Por qué? Ah, no es que yo pensaba. ¿Sí que nos podemos llegar a equivocar o no?
y terminar la casa dividida en una pelea sin fundamentos, solo porque me pareció. Y resulta que no comprobó absolutamente nada. Así se pierden las amistades, así se pierden los hogares, se dividen los padres con los hijos, entre hermanos y entre esposos especialmente. Por eso el enemigo va a procurar sembrar algo que se llama cizaña. La cizaña es algo, argumentos falsos, cosas falsas que ve en la otra persona con el fin de que la persona le dé rabia de lo que el otro está haciendo, pero es mentira. ¿Ven? Por eso debemos tener mucho cuidado, porque hay un enemigo que también que está ahí mandando dardos de fuego a nuestra mente. Por eso la armadura de Dios es una protección contra los ataques precisamente de ese enemigo. Y una de las partes principales de la armadura es el escudo de la fe. Por eso dice, por sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el enemigo va a atacar, es ahí, para sembrarle la cizaña contra la esposa, contra el esposo. Y después, divorcio. ¿Ven? ¿Qué trajo todo eso? Pudo haber sido una mala interpretación. Interpretó mal en la otra persona. Y lo que está diciendo de esa persona es un falso testimonio. Obviamente que el esposo o la esposa se pone bravo. ¿Cómo me ocurre a pensar esto de mí? Ay, hágase el bobo, usted es así. Entonces la esposa lo acusa de algo que pronto él no. Entonces se pone bravo, ¿no? Con el tiempo dicen, ya me cansé de sus calumnias. Y viceversa, puede ser la esposa con el esposo o el esposo con la esposa. ¿Usted ya comprobó todo eso? A mí me dijeron, le dijeron, pero le dijeron con pruebas. ¿Dónde están las pruebas? Usted no puede llegar a acusar a nadie sin pruebas. Amén. Pues es importante las pruebas. ¿No creen ustedes? Usted no venga con palabritas, con otros, con acusaciones hacia otros o con testimonios hacia otros que usted no ha comprobado. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Dios abomina y aborrece eso en la persona que lo hace. En el libro de Proverbios 6, vamos a leer los versículos del 16 hasta el 19, dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Falso testimonio que tiene el que habla mentiras, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, el que maquina en su corazón pensamientos inicuos. Todo eso tiene el que da falso testimonio, porque está maquinando en su mente eso. Yo lo vi que hizo esto y esto debe ser por algo, y se basa es en su propio parecer. No confirma eso con Dios, que el que sí ve y conoce todo, hasta lo más profundo de mi corazón, hasta las intenciones más remotas, las más escondidas del corazón del ser humano, Dios las conoce, nosotros no. Y no podemos estar diciéndole a los demás, yo sí conozco. No, ¿o Dios le dijo a usted eso? Si usted no le dijo a Dios, silencio. Amén. Tenga mucho cuidado con interpretar cosas. A nosotros nos ha pasado algunas cosas así. Yo he contado algunas veces. A mi esposo una vez, eso pasó hace muchos años atrás, cuando estábamos en Bogotá, vivíamos en Bogotá. Y a mi esposa la vieron con una bombombón, era una colombiana. Y en Bogotá, como hace bien frío, estaba haciendo un día bien lluvioso y frío. Entonces uno cuando habla sale como vaporcito.
Y mi esposa está con una colombina, así, tomando la colombina, y con la colombina y se le salía. Y los demás que vieron, algunos que la vieron de lejos, así, Judith fumando. ¿Ven? Un testimonio falso. Pero yo la vi con estos ojitos. Ah, ¿usted la vio? ¿Está seguro que estaba fumando? Pues claro, yo la vi. Uy. Así mismo me pasó a mí con tomando Pony Malta, que en esa época, hace muchos años atrás, la botella Pony Malta se parecía mucho a una cerveza. Entonces pasaron, el pastor está tomando cerveza. Y no es que está allá, es que él no toma, que él no sé qué. Y mírenlo. Uf, falsos testimonios. ¿Ven? Estaba tomando la Pony Malta. Ya me dijo el Señor, no tomes más de esto con esa botella porque para evitar las malas interpretaciones. Amén. Pero los que nos acusan falsamente tendrán que dar cuenta a Dios. Porque créeme que nos podemos llegar a equivocar muchísimo. Porque nuestra visión no es igual a la visión de Dios. Nuestros oídos no son iguales a los oídos de Dios. Nosotros no oímos como Dios ni vemos como Dios. A Dios no se le escapa nada. A nosotros sí. Nosotros podemos tergiversar mucho. Y el diablo tras del hecho puede meter la cucharada con cizaña para agrandar la cosa. Y la persona terminar hablando cosas que no son para nada. Y que lo que hace es calumniar al otro, ofender a la otra persona. Amén. A mí me pasó cuando estaba estudiando la teología, con el grupo de los que estábamos estudiando la teología, salimos del estudio y te tocaba pasar la carrilera. Entonces una de las personas con las que yo estaba estudiando era una mujer que está un poco mayor que yo. Y ella pasando la carrilera me dijo, ay, es que me da la mano. Y yo le di la mano para pasar la carrilera. Y nos vieron. Y le contaron al esposo que ella la estaba traicionando conmigo. Vimos a su esposa con Orlando, cogidos de la mano. ¿Ven? Y el esposo, cuando yo fui a la iglesia, viene a todo bravo a reclamarme que lo vimos a usted con mi esposa cogiendo de la mano, usted qué es lo que tiene con mi esposa. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Cuando le contamos, es que salimos del y y yo solo le la mano para pasar la carrila, no fui más. Digo, sí, seguro que fue eso. ¿Y quién le contó a usted eso? Más bien. Gracias a Dios se aclaró las cosas, pero todos queda como la dudita, ¿no? Que la ven con uno y ¿qué hace usted allá con Orlando? Por un falso testimonio se puede dañar la imagen de alguien bastante. Se puede hacer mucho daño. Un falso testimonio hace mucho daño. ¿O no creen ustedes eso? Pero lo más delicado es que a veces nos podemos llegar a confundir con él, pero también cuando nosotros nos ponemos a tratar de la palabra de Dios, a interpretarla a nuestra manera también. Y podemos terminar dando falso testimonio, pero de Dios. Una persona que da falso testimonio de los demás, ¿será que también puede dar falso testimonio de Dios? Por eso también Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, para que las personas crean lo que está diciendo, entonces empiezan a jurar, se lo juro por Dios, que es lo más sagrado.
pongo a Dios como testigo que lo que yo estoy diciendo y es mentira. Y son capaces de nombrar a Dios, de ponerlo como testigo, usando el nombre de Dios en vano, dando un falso testimonio de Dios. Dios dice, no daré por inocente a ninguno que use mi nombre en vano. Dije, un momentico, ¿tú por qué me estás metiendo ahí? Amén. ¿Por qué estás diciendo que yo soy testigo de que lo que tú estás diciendo es verdad? Si yo hablara y sacara a la luz, te quedarías en vergüenza. Amén. Pero se atreven a poner a Dios como testigo. ¿Cierto? Como si fuera Dios un testigo falso que le da al alcahuetear las mentiras. Amén. Y son capaces también de violar este mandamiento, de testificar contra Dios, de usar su santo nombre en vano. Amén. Y lo usan para cualquier cosa, y por Chuchito, y por Señor Jesucristo, y se lo juro por Él. No necesita, usted no necesita jurar. Nosotros no necesitamos jurar, no. Solo necesitamos decir la verdad. Dios se encarga de sacar a la luz después todo. Tú no te preocupes si te calumnian, tú no te preocupes si no te creen. Dios se encargará con el tiempo de mostrar la verdad. ¿Cuánto lo creemos? Pero no jures. No pongas a Dios como testigo. Y si lo pones, es porque realmente estás diciendo la verdad. O tal vez crees que estás diciendo la verdad, pero es una falsa interpretación. Amén. Es una incorrecta interpretación. Y entonces los que usan el nombre de Dios en vano, pues Dios los va a corregir. Y no solo por usar el nombre de Dios en vano, sino por usar acusaciones falsas, porque para Dios es abominable, es aborrecible el que hace eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Será que tú alguna vez has dicho de alguien algo que te has equivocado mucho? ¿De tu propia esposa? ¿De tu propio esposo? ¿De tus propios hijos? ¿De tus padres? ¿De alguien? No, yo nunca. Usted entonces Dios es perfecto. Por eso nosotros evitar esos falsos testimonios, evitar también usar el nombre de Dios en vano, tenemos que dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. O sea, en nuestro propio parecer, a nuestro propio juicio. Por eso, en el libro de Proverbios 3, vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hay personas que hasta juran que es así. Una persona nos dijo una vez, nosotros viviendo en una casa, nos vivíamos en la antigua casa, teníamos unas puertas de vidrio en la sala, corredija. Y esa persona se atrevió a decir que, no, yo cuando los visité a ustedes estaban sin esas puertas. No, nosotros nos pasamos con esas puertas de vidrio. No, eso no estaba ahí. Pero nosotros vivimos acá. No, eso no estaba ahí. ¿Sabe más ella que nosotros que vivimos ahí? Y juraba esa persona que esas puertas no estaban ahí. Dios mío, ¿cómo es tan mala la interpretación? ¿Qué es lo que estaba viendo? ¿O en dónde estaba? Amén. Y la cuestión es que casi que jura que lo que está diciendo es la verdad. Y no era así. ¿Se dan cuenta? Y lo que va a decir a ella, no, esa casa no tiene puertas. No, ¿cómo que no hay? Tiene puertas. Ay, pues esas no estaban. ¿Cómo que no siempre han estado ahí? Ay, no, a mí no, yo sé lo que vi. O me está diciendo que estoy viendo mal. Hasta se ponen bravos. Y uno, entonces si usted tiene la razón, usted que no vive acá, usted tiene la razón. Yo que vivo acá soy mentiroso entonces. ¿Cierto?
Uy, qué triste, de personas que no quieren reconocer que fallaron. ¿Por qué? Se apoyan en su propia prudencia, en su propia opinión. Y una persona así es muy peligrosa, lo que interprete, lo que ve y lo que oye de otros. Amén. Porque lo que va a decir es falso. Pero cuando nosotros empezamos este ministerio, Dios nos llamó a mi esposa y a mí y a nuestros 2 hijos. Y empezamos la primera reunión que hicimos, ya nosotros como ministerio, cuando Dios nos llamó, fuimos nosotros 4 nomás. Hice la reunión, hicimos la reunión y mi esposita alabó a Dios y nuestros hijos con panderitos, con panderéticas. Puse cantando y luego yo prediqué. Y después a la siguiente reunión vinieron unas personas que eran de inquilinos, pero que asistían a la iglesia donde nosotros estábamos, donde salimos. Y luego volvieron otras esas personas a la otra reunión. Y nosotros dijimos, disculpe, pero no, ustedes están asistiendo allá a esa congregación. Vayan allá porque nosotros precisamente salimos de allá y dijimos, y empezamos un ministerio nuevo nosotros, pero no vamos a sacar gente de otro, ¿sí? Así que por favor ustedes aquí no vuelven. Y no volvieron. Y después sí vino la familia de mi esposa. Llegaron. Y después mi familia. Porque no se estaban congregando en ninguna parte. Amén. Pero uno de ellos, de los miembros de la familia, empezó a decir, a escribir un reporte de cómo nació la Iglesia Cristiana Familia de Sion. Y diciendo un montón de mentiras y de falsedad de cómo nació. Que nació con ellos, con la familia. Por eso se llama Iglesia Cristiana Familia de Sion, porque solo lo pensamos con la familia. Y que por un error, y que dije, espera un momentico, me tocó a mí frenar a esa persona. Disculpa, pero eso que usted escribió acá no es correcto. Así no nació la iglesia. Y ni por ningún error. ¿Cuál error? De lo que usted que refiere, ¿cuál error? Eso es falso testimonio. Amén. En los únicos que sabemos la verdad de cómo nació ese ministerio es Dios, primeramente, y mi esposa y yo, que fuimos los que Dios nos llamó a fundar este ministerio, en el cual pues Dios permite que nosotros fuéramos los fundadores, los pastores, el presidentes de este ministerio y también el representante legal. Amén. Y estamos inscritos en el Ministerio del Interior como ministros del Evangelio, con el permiso legal de predicar la palabra de Dios y de que no tener aportes voluntarios de las personas con diezmos, ofrendas, primicias y lo que la persona quiera traer. Amén. Tenemos el derecho, el permiso legal para hacer todo eso. Amén. Así que lo que digo, algunos nos han calumniado también diciendo, es que ese ministerio es falso, ese ministerio no, es ilegal. Ni siquiera saben que tenemos la personería jurídica especial. Amén. Desde el 2000, hace 25 años tenemos la personería jurídica especial. Que fue un milagro grandísimo. Que nos la dieron solo con 7, éramos en total 7 personas. Y nos la dieron así. Amén. Y así quedó. Como los fundadores, mi esposa y yo. Como el representante legal yo. Y como el presidente y vicepresidente, mi esposa y yo. Amén. Así quedó. Amén. Esa es el testimonio correcto. Y aquí llevamos 25 años, vamos para 26 años acá en Santander. Qué bendición, ¿no? Pero hay personas que quieren escribir de otros. Mire, que yo quiero escribir de usted. Pero si escribe de mí, que escriba la verdad. Si usted va a hacer una biografía de alguien, que sea con hechos verídicos, no con cosas falsas. Amén. Por eso no me apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Y Él enderezará
¿Qué quiere decir? Es que Dios te va a decir, cuidado, aquí estás diciendo cosas falsas. Esto no es así como tú lo... Pero es que yo lo vi así, tú lo viste, tú lo interpretaste así. Es como cuando una persona vamos a cine y la película salen de cine y ¿cómo le pareció la película? Buenísima, espectacular la actuación de tal actor, espectacular. Y el otro, ¿y usted cómo le pareció? No, terrible, horrible la película. Y ese actor, qué actuación tan pésima. O sea, una interpretación del uno tan diferente a la del otro, ¿no? ¿Ven? Porque nosotros tendemos a interpretar a nuestro parecer, a nuestro gusto. Amén. Pero no, las personas muchas veces no acuden a Dios. Y lo mismo hacen con las escrituras, con la palabra de Dios. Y la interpretan a su manera, a su parecer. En 2 de Pedro, cuando una persona interpreta a su parecer, no le va a pedir al Espíritu Santo que lo guíe. Mire, 2 de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, de la Biblia, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Cada vez que hablemos de parte de Dios, que leamos la Biblia y que hablemos de parte de Dios, tiene que ser inspirados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad. Que lo que yo hable, yo puedo coger un texto bíblico de acá y sacar un tema de ahí y exponerlo. Y una persona que tenga harta experiencia en oratoria y que sepa, que hable muy bien, puede sacar un tema y decir, uy, espectacular ese tema, pero no fue inspirado por el Espíritu Santo y la interpretación de esta persona fue a su parecer, no fue guiada por el Espíritu de Dios. Y aunque lo aplaudieron, es falso eso. ¿Estamos comprendiendo? Porque te gustó no quiere decir que sea correcto. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos dé la interpretación correcta. Tenemos que pedirle siempre al Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé sabiduría para entender correctamente lo que Él quiso decir. Como un pintor que dejó su cuadro ahí y otro lo analiza. ¿Usted quiso en este cuadro decir esto? Hasta que de pronto alguien se interpreta bien. Oiga, usted, uy, sí. Y el pintor dice, sí, usted me analizó muy bien. Felicito. ¿Cierto? Así con Dios, ¿tú qué quisiste decir acá? Yo lo interpreto de esta manera. Y Dios le dice, ven, te explico, hijo. Te voy a dar mi Santo Espíritu para que Él te enseñe todas las cosas y para que te enseñe la verdad. Amén. Y mi Santo Espíritu es el que te llegará. Y no me vas a hacer nada sin mi interpretación. No vas a hablar nada de mí sin dirección del Espíritu Santo. Por eso se levanta la apostasía y las falsas profetas, porque se ponen a hablar cosas en emociones y no porque Dios les dijo. Dios no les dijo y se pusieron a hablar, solo para endulzar el oído de pronto de algunos. Pero no es así. Tengamos cuidado cuando digamos Dios me dijo. Si Dios te dijo, se tiene que ver. Si Dios te dijo, Él va a respaldar su palabra. Pero si no dijo, te va a reprender. Amén. O si estás interpretando mal las escrituras, es que a mí me parece que aquí no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Usted no está de acuerdo, usted está interpretando a su parecer, ¿cierto? Privadamente a lo que usted cree. El Espíritu de Dios nos va a revelar a todos y nos va a decir a todos lo mismo. ¿Cuántos lo creemos? Para que haya unidad y no división. Por eso la importancia de que cada vez que leamos la Biblia, Espíritu Santo, por favor, guíame para interpretar correctamente lo que tú me estás diciendo. Cuando predicamos, ustedes notarán que yo siempre
le pido al Espíritu Santo que me guíe y que nos guíe a todos para entender correctamente. Y que me use como Él quiera, no como yo quiera. Amén. Y yo no estoy predicando una palabra que a mí me pareció que debo predicar, no la que el Espíritu Santo me dijo que debo predicar. Amén. Los que no quieran creer, es que eso, yo sé que el Espíritu Santo habla a través del pastor, entonces ¿por qué no cree? Entonces ¿por qué cuestiona? Porque a veces las predicaciones, hay algunas, lo mismo que en cine, lo que les hablaba en cine, una persona llega a decir de la predicación, "Uy, qué predicación tan espectacular, cómo Dios me habló". En una predicación me pasó así, que una persona me dijo, uy, pastor, qué predicación. Uy, Dios nunca me ha hablado así como hoy, pero me habló directo y no sé, qué bendición, gracias, pastor. Y ese mismo día otra persona me dice, uy, qué vaciado, qué regaño, qué insulto. Usted se la pasa solo regañando, ¿no, pastor? Yo, uno me felicita y el otro. ¿Ahí qué está pasando? ¿Qué? ¿Hay unidad en el espíritu? No. Porque quieren oír lo que les gusta oír. Tiene comezón de oír, son otras cosas. Maestra, ¿la predicación cuál es? Ay, no, esa no quiero. Ese título no me gusta, entonces no la veo. Esto no es para si te gusta o no te gusta. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad, que me guiará a toda la verdad, para que nuestra interpretación sea correcta y nuestro testimonio de lo que hablemos de Dios sea correcto. Amén. Y Dios no nos tenga que reprender por estar diciendo cosas falsas de Él. Amén. Pero eso aquí enseñamos siempre, cada vez que ores, pídale al Espíritu Santo que te guíe. Cada vez que Él leas la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Cada vez que memorices Biblia, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Cada vez que oigas palabra, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Si tú no le pides, puedes interpretar a tu manera, hasta terminar ofendido. No me gustó lo que me pasa. Y no estás ofendido conmigo, estás ofendido es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y lo que hables contra la palabra, lo estás hablando es contra el Espíritu Santo de Dios. Y las personas ni se dan cuenta. ¿Ve? Pero si no es palabra de Dios, si es palabra de hombre y no es pura emoción del predicador que está hablando, entonces Dios no va a respaldar esa palabra. Amén. Pero sí, hay del que se meta con una persona que está hablando de parte de Dios. Que se meta a decir, mire lo que le pasó a Aarón y María. Aarón y María se pusieron a hablar contra Moisés. Los hermanos de Moisés. Porque Moisés les dijo que les era prohibido tener mujeres extranjeras. Y él estaba casado con una mujer extranjera. Una mujer cusita. Entonces, él sí está con la y aquí nos viene con que no. No, es que él se casó antes de que Dios le diera las leyes. Les dijera eso. Entonces María habló precipitadamente contra Moisés. Y dijo, es que solo habla Dios por Moisés, también por mí habla. Porque ella también era profetisa. Y Dios se enojó al escuchar a María y Aarón. Y le cayó lepra a María por atreverse a hablar contra su siervo Moisés. Y Dios le dijo, ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire Dios cómo se enoja cuando atacan a la persona que habla correctamente de parte de Dios. Se enoja Dios, nos defiende. Él defiende su palabra porque él habló correctamente. Como los amigos de Job, que no hablaron correctamente. Y Dios se enojó con los amigos de Job. Y solo aceptó la oración de Job para bendecirlos. Lo mismo aceptó solo la oración de Moisés para que María fuera sana. Amén. Ten cuidado con lo que hablas de otras personas, especialmente personas que hablan la palabra de Dios. Porque si está hablando de verdad palabra de Dios,
Si es el Espíritu Santo de Dios, entonces lo que tú digas va a ser todo contra el Espíritu Santo o en bendición del Espíritu. Ay, sí, tan linda esa palabra, la acepto, la recibo. Qué bendición. En fin. Amén. Por eso tengamos cuidado con el falso testimonio. Tengamos mucho cuidado con hablar mal de los demás, calumniarlos y principalmente de Dios. Amén. Y se pone, por eso la Biblia exhorta a aquellos que interpretan mal, que algunos se ponen a predicar la palabra siendo indoctos. Porque hay algunas partes de la Escritura que son difíciles de interpretar, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, dice la palabra de Dios. No quieren estudiarla, no quieren analizarla, no les cuesta estudiar la Biblia. Solo quieren recibir ahí los domingos y eso. Pero casi no leen, casi no memorizan, casi no escudriñan las Escrituras. Y quieren y se vuelven expertos en interpretar. Hasta que Dios le dice, oye, ¿por qué no escudriñas, hijo? ¿Por qué no vas y miras? Ven, déjate dirigir por mi Santo Espíritu. Él te guiará, Él te ayudará. Amén. A interpretar correctamente. Porque tú vas, algunas personas atienden a los que ellos quieren oír. No, es que ya los pastores me dijeron que me podía divorciar. Para los que le dijeron que no, a esos no escuchó. Para los que dijeron que sí se podía divorciar, se divorció. A mí me hablaron pastores que me divorciaron. Ah, usted te habla. Y con lo que yo te hablé, yo no soy pastor entonces. En mí no está el Espíritu Santo. Solo le obedeciste fue a otros porque te convenía. Amén. Cuando Dios me dice algo de alguien, es muy delicado. Y cuando yo hablo algo de alguien y me dice Dios que le hable, yo voy y le hablo. Pero tiene que ser exactamente como Dios me lo dijo. Ni más ni menos. Amén. Es muy delicado hablar algo de parte de Dios si Dios no lo mandó. Y si Dios me lo mandó, hasta a veces me dice Dios, bueno, hijo, ve y hablas, tú eres atalaya. Yo soy atalaya y Dios me muestra y tengo que ir a advertir. Amén. Entonces a veces me pueden decir, ay, qué tan exagerado, que está muy, no sé qué, que son muy exagerados y fanático y que es obsesionado y un montón de cosas me dicen, por advertir. Amén. Que no quiere decir que a veces como ser humano, en mi diario vivir con mis cosas, de pronto me puedo equivocar en algo, pero con la palabra de Dios no me puedo llegar a equivocar. Amén. Sobre todo cuando me habla de alguien, el Señor. Amén. Entonces, si Dios me dice, dile, y yo le digo. Que esa persona está fumando. Ay, usted lo... Sí, nosotros lo vimos fumando. ¿Tiene pruebas? Sí, mira, aquí está un video. Mi esposa le gusta filmar fotos como para comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. Amén. No porque querernos acusar, sino que sale a la luz las cosas y dice, ah, sí, yo sabía, mire, es que él es... si usted sabía, sí. Sí, nosotros lo vimos. ¿Y dónde está el video? Amén. Porque nosotros no nos ponemos a hablar cosas falsas. Falsos. Es muy delicado. Es aborrecible ante Dios. Que nos hemos llegado a equivocar, pero sin nunca ir a acusar a nadie. Hasta que Dios lo dice a uno, hijo, te apoyaste en tu propia prudencia, ¿no? Ten cuidado. Ten cuidado con lo que vas a hablar. Mucho cuidado. Amén. Que vas a calumniar, vas a difamar, vas a esparcir y vas a deshonrar mucho a otra persona. Sí, Señor. Entonces, cada vez que hablemos de alguien, díganle, voy a pedirle al Espíritu de Dios que me guíe. Y si hablo son cosas buenas,
pero también cosas buenas pueden ser falsas. Hay que decir, me lo llama mi esposa, por favor, dígale que usted estaba conmigo, hermano. No, sí, ella estaba con él, estaba aquí conmigo. Sí, aquí estuvimos viendo un partido, lo pasamos bonito, y solo me hablaba de usted, que la amaba mucho. Todo falso. ¿Sí? Suenan cosas bonitas, pero todo falso. Entonces nosotros podemos llegar a interpretar, pero en esa interpretación, a nuestro parecer, hay cosas que puede que sí sean correctas, que interpretamos, sí. Pero hay otras, muchas otras, que son incorrectas. Entonces, para evitar caer en ese error, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios que me guíe. Pedirle al Espíritu de Dios que saque a la luz la verdad. Amén. La verdad que yo estoy viendo, pero que tal vez no estoy percibiendo correctamente. Pero que tú, Señor, sí me puedes. Y entonces, en el libro de Efesios 5:13, nos dice así la palabra de Dios. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Quién es la luz? Diga, es Jesucristo. Y si yo tengo a Cristo, va a salir a la luz todo. Amén. Y cada vez que tú veas en algo, yo oro y le pido, Señor, yo vi esto, pero no sé, Señor. Saca a la luz la verdad. Muéstrame tú, Señor, porque no quiero decir cosas incorrectas de esa persona, de lo que acabe de ver. Amén. Y Dios, diga, Dios sacará a la luz todo lo encubierto, todo lo que está en tinieblas, todo lo que es lo más profundo del corazón, esas intenciones del corazón que nadie ve, pero Dios sí. Todo lo sacará Dios a la luz. Amén. Así que no saques tu conclusión. Es que usted estaba pensando esto y es que usted se volvió Dios que sabe los pensamientos hasta de los demás. A menos que Dios le haya revelado el pensamiento de esa persona. Si Dios le reveló el pensamiento a la persona, dice, usted Dios se lo reveló. Si es que a mí Dios me lo reveló. Entonces. Pero tiene que ser de verdad. Que la persona diga, me descubrieron. Si usted, ¿cómo supo? Dios me lo reveló. Hasta hay personas que mienten hasta lo último. Y no es verdad, y no es verdad. Y eso hasta juran y de todo. Hasta que sale toda la luz. ¿Cierto? Ustedes digan, voy a pedirle siempre a Dios que saque a la luz la verdad. Y si yo estoy en la verdad, saldrá a la luz la verdad. Y los que se acercan a la luz, sus obras son expuestas en la luz. Saldrá a la luz todo. Por más que tú ocultes, saldrá a la luz. Amén. Por eso algunos no se quieren acercar a la luz. Por eso algunos no se quieren acercar a nosotros. Porque somos luz. Y cuando digan a nosotros, sus obras empiezan a ser expuestas. No que nosotros nos ponemos a chismosear, a regar el chisme a todo el mundo, no. Sino que sale todo. Dios lo empieza a revelar. Amén. Entonces, cuando veo algo, yo no me baso en mi propio pensar, sino que lo que hago es buscar a Dios. Y terminamos lo que dice en 1 Corintios. 1 Corintios 1:10. Dice así, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gloria a ti, Señor. Todos debemos estar en el mismo sentir de Cristo, en el mismo parecer, hablando lo mismo, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía y nos enseña a todos lo mismo. A este no le dice una cosa y a este otra. No, estamos en unidad, no estamos divididos. Y que si alguien viene a pedir un consejo, todos le dicen lo mismo. Se pusieron de acuerdo, si es que estamos en unidad. El Espíritu de Dios nos guía. Amén. Entonces vamos a orar. Padre bendito, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias por lo que nos has hablado en esta hermosa mañana. Gracias por guiarnos para no dar falso testimonio, para no hablar contra nuestro prójimo falso testimonio. Perdónanos, Señor, por todas las veces que lo hemos llegado a hacer, hasta inconscientemente, hasta sin saber. Perdónanos, Señor.
Y ayúdanos a no caer más en ese error, sino que más bien siempre demos ese excelente testimonio, un testimonio verdadero, algo que tú sacaste a la luz, algo que tú nos mostraste, que está bajo tu dirección total, en el nombre de Cristo Jesús. Así que no hablaré hasta cuando tú lo reveles todo, me lo reveles todo. No puedo dejarte. Hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Así que ayúdanos, Señor, a hablar cuando es el tiempo adecuado, sin precipitaciones, sin apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino reconociéndote a ti en todos nuestros caminos para que tú nos endereces y podamos, Señor, dar las correctas interpretaciones. En todo, en el nombre de Cristo Jesús, y evitar así el falso testimonio. Así que repiten conmigo: Señor Jesucristo, te abro mi corazón y te pido que me ayudes para que de mi boca salgan siempre testimonios sanos, correctos, adecuados, basados siempre en la verdad. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te entrego mi vida y mi corazón y mi lengua. Gracias, mi Señor. Amén y